¿Sabías que la Tierra se formó hace 4.600 millones de años? ¿Y que 1 millón de años más tarde inició la vida en nuestro planeta? Esto lo podemos saber gracias a los fósiles que se han encontrado a lo largo del planeta. Pero, ¿qué son los fósiles? ¿Cómo se forman? Ciencias y tecnología, biología, primer grado, bloque 1, 2. La evolución de los seres vivos. Los fósiles hablan. Los fósiles son huellas, restos o indicios de organismos que vivieron hace mucho tiempo y nos sirven para dar testimonio de su existencia. Entre los fósiles más comunes hay conchas, dientes, huesos y plantas. Además de huellas que animales, troncos o partes de plantas dejaron marcadas en lo que ahora son sedimentos. Pero, ¿cómo se forman los fósiles? Los fósiles se pueden formar a través de diversos procesos. Entre los más importantes destacan la compresión, la impresión o trazas fósiles, la petrificación o mineralización y la preservación de partes duras. Estos procesos se llevan a cabo a través de miles o millones de años y no solo permiten conservar algunas partes de los organismos fosilizados, sino también de sus características, incluso de algunos indicios de sus actividades. Por ello, hoy en día, los fósiles pueden contarnos cosas de un pasado muy remoto de nuestro planeta, como una cápsula del tiempo. Para que nos quede más claro, veamos cómo se forman los fósiles. Empecemos por el proceso de compresión. Para que se forme un fósil por compresión, es necesario que un organismo quede enterrado en sedimentos, por ejemplo, en el lodo que hay al fondo de un río, y que con el transcurso del tiempo, nuevas capas de lodo ejerzan presión sobre los restos enterrados, conservando su estructura externa. De esta manera, millones de años después, cuando los efectos de la naturaleza sacan a la luz los restos de dicho organismo, encontramos un fósil por compresión. Veamos algunos ejemplos. Ahora conozcamos cómo se forma un fósil por impresión. Si durante el proceso de compresión se pierde la estructura externa y solo se conserva el contorno o la forma del organismo, entonces lo que encontramos es un fósil por impresión. Estos son algunos ejemplos. Este es el fósil de una planta. Este otro es un fósil de plumas. Y he aquí mi favorito, el fósil de las huellas del dinosaurio terópodo del Rincón Colorado que está en Coahuila. Ahora vayamos a conocer cómo se lleva a cabo la fosilización por petrificación. La petrificación sucede cuando los restos orgánicos sufren alteraciones químicas debido al paso de sales minerales del medio externo hacia los espacios celulares. Algunas de estas sales pueden ser calcio, sílice, hierro y fósforo. En este caso, los fósiles conservan su estructura externa o interna, e incluso ambas, como ocurre con los huesos de vertebrados y los troncos de los árboles. Este tipo de fósiles tienen la apariencia de piedras. Y para terminar, veamos cómo se forma un fósil por preservación. En casos excepcionales, es posible la fosilización por preservación. Y es que en este proceso se conservan algunas partes blandas del animal o de la planta. ¿Lo puedes creer? Es el caso de algunos insectos preservados en ámbar, como estas bellezas. Otro ejemplo son los mamuts congelados encontrados en Rusia. Y de Rusia, nos vamos a México para ver algo realmente impactante. ¿Sabías que en México se han encontrado restos de dinosaurios? Sí, así es. Fósiles como huesos, cascarones, nidos, huellas y hasta excrementos. Todos ellos demuestran que entre el periodo Jurásico y el Cretácico tardío se pasearon por nuestro territorio estos impresionantes animales. ¿No me crees? Pues observa estas imágenes. Gracias a los fósiles, ahora conocemos algunos de los organismos que habitaron el planeta hace millones de años. ¿Hay algún yacimiento fósil en el lugar donde vives? Compara los fósiles que has visto con algunos animales o plantas que conoces, como las conchas de mar o helechos. ¿Han cambiado? ¿De qué manera?
¿Sabías que en el planeta hay una zona llamada franja tropical? Esta franja se extiende a uno y otro lado del Ecuador hasta los trópicos de Cáncer y Capricornio, y sus características permiten la existencia de una flora y una fauna diversa. ¡Vamos a conocerla! Ciencias y tecnología, biología, primer grado, bloque 1, la biodiversidad mexicana, la franja de oro. La franja tropical rodea la parte más ancha del planeta, como si se tratara de un cinturón que cubre parte de América, África, Asia y Australia. Como puedes ver, no es precisamente una línea recta, sino un tanto ondulada. Su temperatura está entre los 14 y 28 grados centígrados y los rayos del sol siempre inciden cerca de la vertical, así que la intensidad de la energía solar es alta y genera poca variación de la temperatura a lo largo del año. Por ello, en la franja tropical hay diversos climas regionales, que van desde los tropicales secos hasta los tropicales muy húmedos, y en conjunto con otros aspectos como suelo y orografía, favorecen la presencia de ecosistemas con una riqueza natural. El ecosistema más exuberante de todos es la selva alta perennifolia, porque alberga una gran cantidad de plantas y animales gracias a su clima cálido y húmedo. Por ejemplo, grandes árboles de caoba y ceiba, y animales como las guacamayas, los tucanes, las tortugas, los monos y las salamandras. ¿Te gusta la miel? Si es así, debes saber que la producción de miel depende de múltiples especies de abejas nativas, europeas y africanizadas que visitan más de 100 especies de plantas de la selva alta perennifolia. De aquí, nos vamos a un ecosistema más seco. El bosque tropical caducifolio o selva seca es un lugar cálido y seco donde crecen árboles más pequeños que los de la selva alta perennifolia, como los copales, además de cactus, palmas y magueyes. Cabe resaltar que aquí viven alrededor de 6.000 especies de plantas y cerca del 40% de ellas son endémicas. Es decir, que solamente se encuentran en este ecosistema porque están adaptadas a la sequía. Como parte de este paisaje, podemos ver el paso veloz de mapaches y comadrejas, el vuelo de las chachalacas y en lugares soleados, el lento caminar de las iguanas negras y tortugas casquito. ¿Conoces estos animales? Y del bosque seco nos trasladamos al paisaje africano. La sabana es un lugar caluroso y seco, que tiene extensas praderas cubiertas de pastos y algunas acacias. Esto quiere decir que no hay muchos árboles, pero sí algunos que protegen del sol a leones, hienas, guepardos, gacelas, elefantes y cebras. Ahora vamos a un ecosistema menos caluroso. La estepa es otro ecosistema que se caracteriza por tener paisajes llenos de pasto. Y solo aquí el clima es seco y frío y los árboles característicos son los álamos. Estas condiciones favorecen la vida de coyotes, tejones, perros de la pradera, águilas y búfalos. ¿Cuánta variedad de plantas y animales hay en la franja tropical, verdad? Has de saber que en nuestro país podemos encontrar algunos de los diferentes ecosistemas tropicales. Seguro que ya has identificado alguno. En la franja tropical, solo tenemos las selvas tropicales perennifolias y los bosques tropicales caducifolios. Pues en Veracruz, Guerrero y Chiapas hay selvas con una exuberante vegetación que está verde todo el año, gracias a su clima caluroso y muy húmedo. Si aún no has ido, debes hacerlo para que conozcas sus grandes ríos, así como a los berrendos, jabalíes, tapires, monos y loros, entre otras especies de animales. Por otro lado, en Chihuahua, Guerrero y Chiapas están los bosques secos. Si viajas para allá, puedes encontrar árboles de tamaño mediano que pierden sus hojas en la época seca del año. Animales como el armadillo, el venado y el ocelote. En México, tenemos una biodiversidad muy rica, ¿verdad? Como puedes ver, la franja tropical abarca una gran variedad de climas, tipos de vegetación y especies animales que la hacen única. Por ello, debemos cuidar y proteger a las plantas y animales de estos ecosistemas.